Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 26 del mes de agosto del año 2024. Un lunes donde oficialmente el presidente de la República le da apertura al año escolar. Y hay que destacar que este año nos encuentra de la manera siguiente, donde muchos de los estudiantes han quedado sin planteles y el ministro de Educación ha prometido que se le dará bono de unos $500 a aquellos padres cuyos niños no han podido ser inscritos, no tienen cupo en las aulas de las escuelas públicas. Hay que destacar que a la República Dominicana le costó mucho sacrificio lograr que se implementara el 4% en el sistema educativo del presupuesto nacional, en razón, señores, de que quien gobernaba en aquel entonces era el doctor Leonel Fernández, y a pesar de ser considerado uno de los políticos mejor estructurados, nunca hizo los aportes durante estuvo gobernando para que la educación recibiera una partida justa. Fue necesario que después de mucha lucha se suscribiera un pacto con los precandidatos que iban en el año 2012, en el cual cada uno de ellos se comprometió de que en caso de ganar la presidencia iban a dar el 4% del Producto Bruto Interno para la educación. Resultó ser ganador el presidente Danilo Medina y cumplió con el pacto. Ya en el 2013 hay que destacarlo así, porque en el 2012 ya el presupuesto de ese año estaba elaborado, pero cumplió. Y desde ese entonces la República Dominicana ha venido recibiendo un presupuesto, y lo que hemos tenido como ministro de Educación no han tenido la capacidad para poder aplicar, pudiéramos decir correctamente, ese 4%, porque de esa partida siempre sobran recursos. Y es injusto, y yo digo que no lo han sabido aplicar, porque mientras el Estado tiene que estar pagando para que los colegios inscriban los niños que se queden sin matriculación, ese dinero entonces retorna nuevamente, que pudiera dársele un uso correcto, sobre todo en la construcción de aulas, sin ningún tipo de construcción de aulas buena, que de hecho no la tenemos. Entonces tenemos la educación que tiene una sombrilla cobijada por el presupuesto, pero esa sombrilla no tiene la tela impermeable que permita que sobre la educación dominicana no se mantenga pudiéramos decir, la prudencia de poder sacar mejores resultados en base al presupuesto recibido. En la mayoría de los casos, ese presupuesto se ha destinado a hacer aumento en los salarios de los profesores, pero la educación, ¿qué va? No ha tenido esos resultados. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Hay alrededor de unos 2.640.000 niños que van a ir a las clases. Entonces, muchos de esos niños son de otra nacionalidad, y qué bueno que estén estudiando, pero el cupo para los dominicanos es muy poco. Señores, entonces, ¿cómo puede ser que con un presupuesto tan alto no se haya tenido la capacidad de poder fabricar y tener las escuelas que nosotros demandamos? Porque aunque muchas personas de ustedes no lo crean, sacar de su hábitat a un estudiante y llevarlo a un colegio
un estudiante de escuela pública. Es mucha la diferencia. Hay palabras que son pesadas, uno tener que decirla desde estos medios. Porque hay cosas que aunque uno la sienta, la sepa, la vea y la padezca, a veces no se pueden explicar tan claro sin usted incurrir, vamos a decir, en laceraciones, en herir los sentimientos de algunas personas que a veces se tornan hipersensibles. Pero este programa, y quien os dirige la palabra, se ha caracterizado siempre por decir las cosas frontal y en honor a la verdad. Yo le voy a decir algo. Allá en Santo Domingo Norte, en Villa Mella, yo viví durante un tiempo ahí. Y existía un colegio, el Colegio Parroquial Santa Cruz. ¿Cuáles padres inscribían sus niños en ese Colegio Parroquial Santa Cruz? Bueno, en la mayoría de los casos, aquella persona que visitábamos la iglesia Santa Cruz. Y esos niños tenían como director, que ya falleció, al padre Juan Francisco, que era una persona que estaba revestido de mucha moralidad y que una vez injustamente hasta preso lo metieron diciendo que ese era un padre que le daba con cadena a los niños. El caso es que cuando llega la apertura del año escolar y justamente por la falta de aula, se conversa para convertir ese centro educativo en un centro público para poder albergar muchos de esos niños de la zona. Y ustedes saben lo que sucedió. La gente dijo, bueno, son los mismos profesores, es el mismo colegio, lo único que ahora no van a pagar. Bueno, pues déjenme decirle que cuando eso ocurrió, hubo una serie de niños que probablemente no iban a la escuela, pero por el hecho de que las escuelas se han convertido en un programa de asistencia social más que de educación, empezaron a llevar todos aquellos niños que probablemente no estudiaban. Y cuando usted veía los estudiantes del colegio junto con los demás niños que estaban estudiando ahí por accidente, entonces usted se daba cuenta como que tenían una formación hasta cierto punto cultural y de costumbre, pero muy divorciada de esos niños cuyos padres eran personas cristianas. A la salida de la escuela se formaban mucha trifulca, muchachos que venían de algunos sectores donde habían pandillas con una educación completamente distinta. Y mire, eso fue una situación bastante pesada y muchos padres que dijeron, miren, ya nosotros vamos a sacar nuestros niños, estaban pidiendo licencia, permiso para poder sacarlo hasta antes de concluir el año escolar, porque el caos que se había formado era bastante grande. Y cuando se hacían esas reuniones del comité de padres y amigos, que quien os le dirige la palabra era el presidente, a nosotros se nos tornaba un poco difícil poder mover las inquietudes de aquellos padres
para que pudieran adaptarse al ambiente que ya ahí se vivía, a la costumbre que tenía ese colegio. Entonces, señores, ahora yo le pudiera decir que insertar parte de esos niños en colegio privado es un problema, un trauma psicológico que se le crea a algunos niños de eso. ¿Por qué le digo eso? Porque por lo regular, quienes acuden a la educación pública, en la mayoría de los casos, son aquellos padres que milagrosamente pueden mantener sus hijos, porque todo el mundo sabe el desorden que hay en los servicios públicos aquí. Y cuando le toca inscribirse a esos niños con lo de una clase media alta, la cantidad de bullying que le hacen, independientemente de que ahora el INAVIE le da los uniformes, son completamente difíciles. Es como cuando usted coge y le pone un traje de lino a un leproso. Usted dice, no, mira, este traje de lino es una tela fina, pero se nota esa diferencia abismal y nadie se siente bien, porque es con el tiempo que la gente va evolucionando en el sistema educativo y va transformando la mente, pero esos cambios bruscos crean mucho daño. Eso es difícil que con la crudeza y la claridad que le estoy explicando se pueda entender. Pero yo lo estoy diciendo aquí, porque nosotros no hemos caracterizado por decir las cosas como son. Y el que no lo quiera creer así, que converse con los directores y profesores de esos colegios privados que han sido utilizados para dar docencia a estudiantes de las escuelas públicas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Déjenme decirle algo, señores. Miren, cuando uno es padre, tiene un programa de televisión, le resulta a veces un tanto difícil hablar y dar noticias, sobre todo cuando se trata de sus propios hijos. Pero dentro del ámbito deportivo me toca hacerlo como quiera. Y no es porque realmente yo como padre me siento orgulloso de tener una prenda como realmente la tengo con mi hija Arisleida Carmona, sino porque realmente ella tiene los méritos para hablar de ella. Y yo no puedo dejar de hacerlo porque sea hija mía, no la voy a sancionar con eso. Y yo tengo que destacar su buena participación que tuvo el sábado 25 allá en Catcana, donde había una competencia internacional celebrada aquí en el país, donde había unos 18 países compitiendo. Y me llenó de mucha satisfacción ver que mi niña ocupó el primer lugar como la más destacada en el all-around. Entonces ustedes pueden ver cómo ella sobresale ahí en el primer lugar, abrazada de la bandera dominicana, y podemos ver las competidoras de otros países, de Puerto Rico, Colombia, Jamaica, que también, y Trinidad y Tobago, que también estaban ahí. Entonces uno ve ese podio
y se siente un tanto orgulloso. Dámele volumen a ese video, señor director, para que ustedes vean. Dámele volumen. Del Team Gymnastics Arisleida Carmona. Primer lugar del máximo acumulador del Team Gymnastics Arisleida Carmona. Ese premio que ustedes ven ahí, de máximo acumulador, yo pudiera decir en cierto sentido que es el más significativo, porque resulta que de las atletas que compitieron con ella, fue ella la que obtuvo la mayor puntuación de todas. Eso significa, señores, ella apenas tiene 14 años, aunque ustedes la ven tan larga y que en tamaño sobresale de todas las demás, pero no es que ella le lleve edad, es todo lo contrario. Hay quienes mejor le llevan edad a ella, sino que, no sé, se robó el tamaño, pues yo no soy tan alto. Y ella sale ahí. Entonces, felicidades, mami. Como padre me siento muy orgulloso de ti, que sobre todo me esté llenando el país de satisfacción, sobre todo cuando se está compitiendo con atletas de otros países. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema, porque hay muchas personas que están pidiendo la cabeza del ministro de Educación. Señor director, ayúdenme con las imágenes. El exministro de Educación, Andrés Navarro, calificó como un desastre el inicio de este año escolar, donde miles de estudiantes están quedando fuera de las aulas, por lo que asegura que el sistema educativo dominicano ha caído en un hoyo negro con la actual gestión. Mientras que el educador y expresidente de la ADP, Radamés Camacho, entiende que el ministro Ángel Hernández ha fracasado, por lo que debería renunciar a ese cargo. Esto es algo inusitado, algo que habrá que escribir en las memorias, el desastre, el hoyo negro en el que ha caído la educación en estos últimos años. Penoso, penoso. Y yo vuelvo a reiterar que el ministro de Educación lo que debe es renunciar. Ahora anda con unos argumentos pobres, 4 años después de haberse iniciado el gobierno anterior, señalando que habían 485 escuelas a medio construir, que se dio la partida. En la Cámara de Diputados se aprobó una adenda para aumentar lo que era la partida, habida cuenta de que se van aumentando los costos. Pero ¿cómo va el ministro de Educación a tener solución? Si él se ha pasado el tiempo solamente quejándose, acusando y que la ADP es culpable. No, ahora son los papás los que están diciendo que han dejado a los niños fuera. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana lamentaron que haya sido los mismos padres de los estudiantes quienes han hecho la denuncia para que no se vea cómo se ha politizado este tema. De acuerdo a las denuncias realizadas. Miren, señores, yo estoy de acuerdo con que el ministro de Educación no está, pudiéramos decir, no ha llenado las expectativas que demanda la sociedad, sobre todo teniendo todo el presupuesto. Ahora, hay una situación que es lamentable, y es que la oposición, aún cuando lo que está diciendo es correcto, pero debieran de utilizar otra cara para formular esas declaraciones. Yo pienso que los partidos políticos de la oposición tienen que pensar mejor. Es verdad que el ministro de Educación no ha llenado las expectativas que demanda la sociedad dominicana, pero cuando uno ve que quienes reclaman esa cuestión son este señor, estos dos señores, entonces usted, en el caso de Andrés Navarro,
y de Camacho, como que no le luce tanto hablar de esa manera. Porque ellos pasaron por ese ministerio. Y yo estoy plenamente seguro que ninguno de los dos resisten una auditoría de cómo manejaron esos recursos. No resisten una auditoría. Y ahí están los informes que daba PISA sobre el desempeño de la educación. Y no dieron pie con bola. Y por ahí entran como ministros y es como si fuera una puerta giratoria que después salen como candidatos a la presidencia. Y hay que ver mucho de esos ministros que pasaron por ahí, lo que sucedió con ellos, los solares que compraron, dónde lo hicieron. Es verdad que el actual ministro de Educación no ha llenado las expectativas, pero me gustaría que pongan a hablar a otra persona que no tengan esos cuestionamientos morales que tienen esa persona ahí. En el caso de Andrés Navarro, yo recuerdo la prohibición de que se cante el himno nacional en las escuelas porque hay personas de otros países que no son nacionales y no se les puede cantar el himno. Que no se puede rezar en las escuelas porque hay personas de otros países que lo que creen en el vudú. Y la educación por debajo. Y ese señor tiene calidad moral para decir nada. Usted tiene razón. Pero el mensaje que usted da es correcto. El actual ministro de Educación no ha llenado las expectativas. Y yo no quiero matar el mensaje por el mensajero. El mensaje está bueno, pero ustedes dos, ninguno de los dos, tienen calidad moral para presentarte ante este pueblo, a venir a hablar y presentarse como que ustedes son redentores. Ya ustedes lo conocemos. Y les reitero que no tienen calidad moral. Aún cuando lo que están diciendo es correcto, ustedes no tienen calidad moral para presentarse ante este país, que debieran de hacerlo con un saco en la cara, envolverse la cabeza en un saco con una máscara. ¿Y por qué? Es que me da vergüenza que me vean la cara, es lo que ustedes debieran decir. Los mensajes debieran darlo con una máscara puesta. Y oigan bien, los mensajes suyos están dentro de lo cierto, pero ustedes no tienen calidad moral para hablar aquí en este país. Vamos a cambiar de tema, porque la fuerza del pueblo está reclamándole, siguen al gobierno por los problemas deficitarios del sector eléctrico. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Declarar en emergencia el sector eléctrico nacional. Durante una rueda de prensa, el ingeniero Juan Gómez, titular de la Secretaría de Energía de la organización política, aseguró que las pérdidas en las EDES rondan el 60%, cuando, según lo establecido en el pacto eléctrico, debería promediar un 19%. Las autoridades deben de dar respuesta más convincente que las justificaciones que han comunicado. La fuerza del pueblo considera inaceptable la indolencia del gobierno ante un sector neurálgico para el desarrollo del país, por lo que exigimos que el gobierno declare en emergencia el sector eléctrico. El también ex superintendente de electricidad dijo que el gobierno, en su afán de reelegirse, descuidó increíblemente. Miren, señores, los apagones se han incrementado notablemente en los últimos tiempos o en los últimos días. Y hay que buscar la manera de solucionar el problema.
porque con esta ola de calor y sumado a eso, los apagones, es algo que provoca una alteración en el sistema nervioso y la gente anda aburrido en la calle. Y yo no sé cuándo es que nosotros, por fin, vamos a resolver este problema de los apagones. Porque mire, aquí se está hablando, dice la Fuerza del Pueblo, de declarar en estado de emergencia al país por los apagones, y eso es verdad. Nosotros prácticamente estamos en un estado de emergencia. Pero la gente ya a veces escucha a la clase política hablar y le hace poco caso, en el sentido de que una de las ilusiones más grandes que tenía la población dominicana, que siempre ha padecido de apagones, era que el PLD llegara al poder. Porque el profesor Juan Bosch, que era su máximo líder, le vendía como discurso a la población antes de asumir el gobierno, que si el PLD ganaba, nosotros nos íbamos a olvidar de los apagones y que todo se iba a resolver en 3 meses. Hoy la Fuerza del Pueblo dice que el país hay que declararlo en estado de emergencia, pero Leonel Fernández, que es su líder, gobernó durante 12 años el país y no pudo dejar resuelto el problema eléctrico. El presidente Danilo Medina gobernó 8, no lo dejó resuelto, pero por lo menos hizo aporte importante con la planta de Punta Catalina, y que dicho sea de paso, a nosotros se nos vendió como la panacea. No ha sido la panacea del problema, porque seguimos padeciendo apagones, pero tampoco resolvió, pero algo hizo. Vamos a ver que tenemos una llamada en línea. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? De aquí, para saber de qué deporte fue que su hija ganó, por favor. Ah, gimnasia artística. ¿Gimnasia? Artística. Espérese que no se oye casi. Dígame ahora. Que gimnasia artística. Que son las que vuelan por los aires y cosas. Ah, sí. Ah, bueno. Ok, gracias. Ok, sí, sí. Entonces, señores, yo le digo eso, por lo menos hizo un aporte significativo. Y es lo malo que yo veo en el sistema político dominicano. Yo no sé lo que está sucediendo con los partidos denominados de izquierda que tiene la República Dominicana. Porque a mí me gustaría que en caso de que el PRM salga del poder, quien lo sustituya sea como un partido nuevo, una fuerza política que no haya gobernado el país. Porque ustedes ven como figura y actores principal una serie de personas lanzando cuestionamientos que ya han pasado por ahí y no han resuelto nada. ¿Y de qué manera uno le puede creer, por ejemplo, a un Leonel Fernández, que él tiene en sus manos los mecanismos de cómo solucionar el problema energético del país, exigiéndole, por ejemplo, al presidente Luis Abinader, que ha gobernado 4 y cogió un país en pandemia, y él duró 12 y no resolvió? Buenas tardes, tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo veo que te lo digan. Buenas tardes primero. Sí. ¿Qué ha resuelto la historia aquí? Si no, jóvenes, más jóvenes a que lo maten. Repítame, que no ha resuelto resuelto nada quién, dígamelo. constructivo a este país. Bate de bandidos, que no critiquen. Vivir bien, que no trabaje ninguno. Si no vive una vida de agonía, sin Dios. Muchas gracias, mi amor. Sí. Ella dijo que ¿qué ha resuelto qué? Mario, ¿tú escuchaste bien? No se oye bien.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Aló. Sí. Recuerde que el perro duró 12 años en el poder y dejó la luz en el suelo, destruidos, y ahora lleva 8 y va por ese camino de destrucción de nuevo. Bueno, si la matemática no me falla, yo pienso que son 4 nada más, porque este periodo está entero y por lo menos nosotros estábamos en un periodo de campaña que de pandemia, que darle prioridad a la luz y dejar morir a la gente, no creo que haya sido una buena opción, aunque no está exento de responsabilidad el presidente. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Sí, buenas. Quiero opinar algo. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Yo quiero decir algo respecto al comentario. ¿Qué es un comentario? ¿Se puede? Sí, sí, claro. Veo que el doctor está hablando ahí. Adelante con su comentario. Yo quiero decirle, son 2 comentarios. En primer lugar, los colmados, mayormente la marca alemana, la venden en un sitio 65, otro 70, otro 85 y otro 90, la marca alemana. O sea que los colmados ya no quieren ganarse un 25 ni un 30, es un 40%. Correcto. ¿Y dónde están los que controlan eso? ¿Sabe por qué? Yo a veces me tomo una marca alemana y en un sitio lo compro 65, otro 70 y donde está 85, 90 no la compro. Sí. Porque yo ando montando una guaguita. Sí. ¿Entiendes? Sí, y lo otro es, ¿qué va a hacer Abinader con el ingeniero Ramón Buqueque? Y Vinicito, que también lo defendía mucho, él tiene que buscarle algo a esa gente. Bueno, esa es una respuesta que se la puede dar el propio Luis Abinader. Yo pienso que Ramón Alburquerque debe de... Dígame a Abinader que tiene que darle un puesto a ese hombre, porque ese hombre es un tremendo y es dueño del partido, como quien dice. Ya usted sabe. Así que me cuida. mismo fue. Gracias por su participación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quiero participar. Sí, está en el aire. Gracias. Tiene que bajar un poco el televisor. Sí. Para poder escuchar. Díganos ahora. Fíjese, yo entiendo que Leonel debe quedarse un poquito callado la boca, porque él lo que está haciendo es ridículo. Yo era una leonelista furibunda, que nadie me podía hablar mal de Leonel, pero ya yo no quiero saber de él, porque me da esta pena. O es que él está muy senil, que no se acuerda de su gobierno, que hay muchas cosas de ahora que en el gobierno de él estaban peor que ahora. Bueno. Gracias. Ahí está su opinión. Yo pienso que él debiera de escudarse en el hijo ya, abrirle un espacio y dejar que sea el hijo de él. Y que cuando le quieran mencionar a su padre, entonces él diga, no, pero yo soy otra cabeza, como él le dijo a Guillermo Moreno, porque un muchacho que tiene su luz propia y supo manejarse bien, y uno le notaba en el lenguaje corporal que le molestaba cuando le hablaban durante la campaña de su padre. Buenas, tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Tiene que bajar el televisor. Buenas, doctor, ¿cómo está? Yo oigo su programa todos los días. Gracias, gracias. Oiga, doctor, pero el presidente Abinader no oye las quejas. No le llega a los oídos a él. Que no quítese el ministro de Educación. Porque hay que poner un ministro de Educación que se apiade de este país, que la educación eche para adelante, porque todos los días vamos como el cangrejo para atrás. Así y eso mismo es queja y queja y nunca se resuelve el problema de la educación. ¿Qué es lo que está pasando? Que pongan una gente ahí que se conduela de este país y por los estudiantes, que este país eche para adelante, porque si los jóvenes y los niños no estudian, ¿qué será de mañana? Buenas tardes, está su inquietud. Estoy de acuerdo con usted. Otra llamadita. ¿Quién nos habla y de dónde? Es que Leonel, él quiere ser presidente, porque él quiere ser presidente antes de morirse, pero él está arrastrando, lo grande del caso es que él está arrastrando al hijo a su ridiculez y le está matando el espacio a su hijo. Eso es lo grande.
Un análisis muy inteligente el suyo. Muchas gracias. Miren, nosotros tenemos un plan decenal y si los ministros que llegan ahí se encargaran de ir llenando, cumpliéndolo a cabalidad y completando lo que le falta a otro hasta cumplirlo por completo, sería algo idóneo, pero todo el que llega quiere transformar todo y criticar al que estaba. Y así, señores, no vamos a avanzar. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hubo un chofer que tuvo un enfrentamiento con un limpiavidrio, que yo no sé por qué lo tienen en las calles, porque si uno viera que quienes realizan una labor que hasta cierto punto se ve linda y noble, fueran jóvenes que procuran hacer ese oficio para tener un sustento de cómo estudiar o sostenerse, pero en la mayoría de los casos usted le ve el perfil y en la mayoría de los casos son personas que lo que están es en vicio. Entonces las damas sufren mucho con ellas, que son las principales afectadas. Y es que aquí no podemos resolver un problema ni siquiera con uno limpia vidrio y esos parqueadores que están de necio en muchísimas partes. Yo pienso que la amiga Farideh Raful pudiera dar instrucciones para ver cómo se hace. David Collado trató de hacerlo y lo puso a trabajar, y lo que él puso a trabajar, lo que hicieron es que cobraban en el Estado y alquilaban los puestos. Señor director, tenemos una llamadita, vamos a ver quién nos habla y de dónde. Aló. Buenas. Sí, buenas tardes, yo quiero participar, es que este programa, ese señor me está motivando demasiado. Gracias, gracias, adelante. Tiene que bajar un poco el televisor para poderla escuchar ya me pasa que se me olvida eso. Ok, sí, adelante. Fíjese bien, el secretario de Educación de ahora es muy buena persona. Yo lo conozco muy bien porque yo soy maestra, ¿me entiende? Y tiene muy buenos conocimientos y sabe actuar y sabe lo que se necesita, pero lo que pasa es que la política aquí lo daña todo. Le quieren dañar su gestión y él es muy buena persona, primero. Segundo, a un rector de una universidad que permita eso que pasó en la UAS de aquí, tiene que, entre todos los maestros que están ahí y el rector y todo el mundo, lo obligo a pagar ese daño que hay ahí, porque eso en una universidad no se permite eso. Yo que he estudiado en universidades fuera de aquí, parecen palacios y tienen mucho más estudiantes que aquí porque le enseñan a cuidar las cosas. Y como aquí la política está metida en todo, eso se ve que fue un vandalismo, pero ocurrió por falta de ocupación de los que estaban gestando. Mira, a mí me ha indignado eso de la UAS, que yo no puedo ni soportarlo. Gracias. Ok, gracias a usted por participar. Sí, eso es correcto. Señor director, ayúdenos con las imágenes del chofer que tuvo el altercado con el limpiavidrio. El conductor de un vehículo que se desplazaba por una avenida de la capital atacó a un limpiavidrios que al parecer lo hizo enfurecer previamente, imponiéndole el servicio ambulatorio que realiza en los semáforos. En un video que circula en redes sociales se visualiza el momento en que el conductor de un minibús se desmonta de su vehículo con una llave rueda en manos, mientras el limpiavidrio lo espera con un cuchillo, pero el chofer lo tumba al suelo de una patada y continúa golpeándolo hasta desarmarlo, mientras que varias personas se acercan para intermediar en el altercado. Dos individuos a bordo de una motocicleta. Miren, uno ve, cuando ve que el chofer es más fuerte, que lo tumba, señores, no es cómodo bregar con esos limpiavidrios. Hay una señora que le dice a uno de ellos, porque ellos también venden cuestiones de vidrio, y le dice que no quiere que le ponga. Entonces él le quita la mala y le quiere vender uno, y le voltea de ella, le hace todo, se lo tira, le insulta, le dice improperio, porque le ha dicho que no quiere comprarle un limpiavidrio. Eso no es algo que es obligatorio, ya aquí hemos tenido muerte por eso. ¿Y qué es lo que esperamos? Es obligatorio.
Entonces la autoridad de aquí, ni siquiera un problema tan sencillo como ese ha podido resolver ninguno de los gobiernos que tenemos aquí. Y uno vive votando por estos presidentes, pero yo quisiera encontrar uno que resuelva un solo problema. Yo quisiera que en lo que queda de estos 4 años que le quedan a Luis, que comienzan ahora, que escoja un solo problema. Si es el de la luz, el de la educación, el que él quiera. Pero yo quisiera encontrar un gobierno que a su salida diga, resolví un problema. Porque hasta el momento ninguno de los presidentes que hemos tenido ha resuelto nada en este país. Señores, lamentablemente hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.